Bueno, para comenzar vamos a hacer un aro deslizado. Vamos a asegurar nuestro arito con una cadena. Apretamos muy bien y vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas de altura. Estas 3 cadenitas cuentan como un punto alto. Ahora vamos a tomar lazada y dentro de este arito vamos a tejer un punto alto. Tomamos lazada, dentro del arito nuevamente tejemos un segundo punto alto. Entonces, contando las 3 cadenitas como el primer punto alto, más estos dos, tenemos un grupito de 3. Ahora vamos a tejer 2 cadenas de separación y continuamos tejiendo dentro de nuestro arito otra vez un grupito de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Volvemos a separar tejiendo 2 cadenas, 1 y 2, y dentro del arito nuevamente hacemos 1, 2 y 3 puntos altos. 2 cadenas de separación y vamos a tejer el cuarto grupito de 3 puntos altos, y con ese cuarto grupito terminaríamos la vuelta número 1. Entonces tenemos acá 1, 2, 3 y 4 grupitos de 3 puntos altos. Ahora, para finalizar la vuelta vamos a hacer 2 cadenas de separación. Vamos a alar esta colita de hilo hasta cerrar por completo en el centro y nos vamos a ubicar en la tercera cadenita con la que iniciamos nuestra vuelta, y allí vamos a hacer un punto deslizado. Acá vamos a cortar el material porque vamos a cambiar de color. Vamos a sacar por completo nuestro material haciendo un nudito primero y lo vamos a pasar desde ese mismo arito hacia la parte de atrás con una lazada. Entonces, fíjense, tenemos acá nuestra primera vuelta que tiene una forma de un cuadrito. Vamos a tomar otro color que sería nuestro segundo color. Vamos a hacer un nudito deslizado, vamos a tomar una lazada y vamos a ir directo a uno de los espacios donde hicimos 2 cadenas de separación. En ese espacio vamos a tejer, primero vamos a tejer directamente un punto alto con la lazada que agarramos, pasamos por 2 aritos y luego por 2 aritos. Ahí tenemos nuestro primer punto alto, y en esta vuelta en cada espacio donde tenemos 2 cadenas de separación vamos a tejer 2 grupitos de 3 puntos altos separados cada grupito por 2 cadenas. Entonces tenemos acá el primer punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto, 1 y 2 cadenas, y en ese mismo espacio tejemos otro grupito de 3, 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora, después de este grupito vamos a pasar directamente al siguiente espacio de cadenas y vamos a repetir lo que hicimos en la primera esquina. Entonces vamos a repetir eso durante toda la vuelta, son 4 esquinas hasta que lleguemos al final. Bueno, entonces ya terminamos nuestra vuelta número 2. Vamos a cerrar acá en el primer punto alto de la vuelta con un punto deslizado. Agregamos una cadenita y nuevamente vamos a cortar el material para cambiar de color. Sacamos por completo y lo vamos a pasar al lado revés, bien apretadito, y comenzamos nuestra vuelta número 3. Vamos a insertar el material tal cual como hicimos en la vuelta 2, con un nudito deslizado, una lazada en el gancho, y vamos a ubicarnos en cualquiera de las esquinas. Allí vamos a hacer, para iniciar,
un punto alto. Pasamos por 2 aritos y por 2 aritos. Entonces la secuencia que hicimos en la vuelta anterior para las esquinas continúa igual. La vamos a repetir en la primera esquina. 2, 3 puntos altos, luego 2 cadenitas y 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora, lo que va a cambiar en cuanto a la vuelta número 2 es que en estos espacios que quedan entre uno y otro grupito, que no son las esquinas, sino la parte lateral, allí vamos a tejer un grupito de 3. 1, 2 y 3 puntos altos. Allí entonces viene la siguiente esquina. Vamos a tejer lo que corresponde hacer en las esquinas. 3 puntos altos. Luego 1 y 2 cadenas y 3 puntos altos nuevamente en el mismo espacio. Entonces acá viene el espacio que está entre estos dos grupitos de 3. Allí vamos a hacer un grupito de 3 puntos altos. Bien, entonces vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia. Y para las vueltas que siguen vamos a repetir siempre en las esquinas la misma secuencia, y como pueden ver, para la vuelta número 4 tendríamos 2 espacios entre los grupitos de 3, uno acá y uno acá. Entonces lo que vamos a hacer es tejer un grupito de 3 puntos altos, otro grupito de 3 puntos altos y una esquina. ¿Qué va a pasar? Que a medida que vamos avanzando van a ir aumentando los grupitos de 3 entre las esquinas. Acá tenemos uno, en la vuelta que viene vamos a tener 2 grupitos y las 2 esquinas. En la vuelta que sigue entre 2 esquinas vamos a tener 4 grupitos y así sucesivamente. La idea es que vayamos cambiando de color en cada vuelta y así aprovechemos todos esos restantes de lana que tenemos de otros proyectos, que son un poquito, que nos alcanzan para hacer una vueltita nada más. Bueno, ya yo tengo acá algunas vueltas adelantadas. Miren qué hermoso se ve nuestro cuadrito. Este es el granny como el más básico, pero cuando lo hacemos con un color para cada vuelta, vean qué bonito se ve. Acá yo realicé un total de 6 vueltas y para la vuelta número 6 tenemos 1, 2, 3, 4 grupitos de 3 puntos altos entre las esquinas. Tenemos igual de este lado, igual de este lado. Este granny tiene una medida de 11 centímetros, por supuesto, por 11 centímetros. Entonces vamos a necesitar para el proyecto que vamos a hacer 2 grannies que sean exactamente iguales, con los mismos colores y la misma cantidad de vueltas. Entonces ya tenemos acá 2 cuadritos exactamente iguales. Vamos a tomar el primero, le vamos a dar la vuelta y lo vamos a colocar de forma diagonal. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar como especie de un sobrecito, colocando esta punta con el centro de acá, esta punta con el centro de acá, y subimos esta puntita. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es una costura desde acá hasta acá. ¿Ok? Entonces para eso insertamos el material con un nudo deslizado. Vamos primero a doblar esta parte de acá, a unir estas 2 esquinas y vamos a iniciar desde la parte de acá. Entonces nos ubicamos allí en el último puntito de este lado y vamos a tomar el otro punto, pasamos y vamos a hacer puntito bajo. Entonces a partir de acá vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada espacio, tomando los 2 lados, tanto el de acá como el de acá, sin saltar ninguno para que no nos vaya a quedar sobrando nada al final. Y así vamos a hacer hasta que lleguemos a la esquina
Luego de ahí de llegar a la esquinita, cuando lleguemos acá, vamos a soltar esta parte de aquí y vamos a comenzar a tejer esta parte con esta parte. Ok, si se fijan, ahí nos va a quedar como el sobrecito. Cuando lleguemos a la esquina, tejemos hasta acá, soltamos allí esta parte de acá y comenzamos a tejer estas dos para acá. Entonces llegamos acá al otro lado, ya quedó bien pegadito esta parte de acá abajo. Aquí vamos a agregar una cadena para asegurar el material y vamos a cortar. Sacamos por completo y no se preocupen por esas hebras que más adelante las vamos a esconder por la parte de adentro de nuestro proyecto. Entonces, ya que lo tenemos de esta forma, vamos a tomar el segundo granny y lo vamos a colocar de esta manera. Entonces, aquí la idea es que nos quede así en la parte de adelante con esta forma. Lo que podemos hacer aquí para hacer la unión, como una unión completa, es comenzar a tejer desde este lado, uniendo toda la parte de acá, giramos hasta acá, tal cual como hicimos con puntos bajos. Llegamos a la esquina de aquí, unimos la esquina aquí en la punta, continuamos por aquí, volvemos a girar y terminamos acá. Para no estar insertando y cortando material a cada rato, les repito, vamos a comenzar insertando el material desde esta puntita de acá, cosemos todo por aquí, nos vamos por atrás y regresamos hasta llegar acá arriba. Bien, entonces ya hicimos la costura, miren cómo queda por la parte de adelante, miren cómo queda por atrás, que queda muy bonito. Y la idea es que esta puntita nos sirva como una tapita tipo sobre, que la vamos a colocar así. Entonces aquí, para que esto se mantenga, le vamos a colocar un botón, lo vamos a coser con hilo de coser normal, agujita, lo pegamos acá. Y bueno, para elegir el botón es importante que veamos que el botón pueda pasar por esta puntita de aquí, ok, para no tener que hacer aparte un ojal. Entonces simplemente nos queda coser este botoncito acá y ya quedaría listo nuestro sobre. Bien, entonces ya pegamos acá el botoncito, miren cómo queda nuestro estuche tipo sobre. Está ideal para guardar el celular, miren que mi teléfono cabe perfectamente. Acá le cerramos el botoncito y miren cómo se ve. Queda súper lindo. También podemos utilizarlo para guardar cualquier cosa que ustedes quieran, los lentes, un estuche para guardar los ganchillos o lo que ustedes quieran guardar. Es súper útil y miren qué hermoso queda. La verdad es que es una idea súper buena para vender, ya que se lleva poco material. Podemos combinar la cantidad de colores que tengamos, la cantidad de colores que queramos y hacer diferentes diseños. Espero les haya gustado este video tutorial. Recuerda dejarme un like, suscribirte al canal activando la campanita si vas a estar disfrutando de todos mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.